5 juegos de Assassin's Creed completamente gratis, incluido el Assassin's Creed Valhalla, nuevas noticias de EA Sports FC24 y su modo Ultimate Team, novedades de GTA 6 y muchísimos juegos gratuitos más. Si te interesan este tipo de noticias, quédate hasta el final del video y si no puedes avanzar a la parte del video que más te interese en los capítulos o marcas de tiempo acá abajo. Recordá que ayudas muchísimo dejando tu me gusta, vamos a ver si llegamos a la meta de los 200 me gustas, y si sos nuevo en el canal y te gusta el contenido de videojuegos, te invito a que te suscribas y actives la campanita para ayudarme a seguir creciendo con el canal. Hola Calvos Calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Sí, escucharon bien, vamos a tener muchísimos videojuegos gratuitos, entre los cuales está el Assassin's Creed Valhalla, un juego que muchos del canal quieren y adoran. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto y de noticias del mundo de los videojuegos también. Así que comencemos con la primera noticia del video de hoy. Ya se anunciaron oficialmente los juegos del PlayStation Plus Extra y Premium o Deluxe para el mes de agosto. Sony ha publicado en un nuevo post en el blog oficial de PlayStation para anunciar los juegos que llegarán este mes de agosto para los suscriptores a las modalidades Extra y Premium de PlayStation Plus, que podrán disfrutarlo sin coste adicional en Play 4 y Play 5 a lo largo de este mes. Nos encontramos con 17 juegos que se añadirán al catálogo, de los cuales 14 son modernos, que llegan a ambas suscripciones, y 3 son los clásicos que llegan a la suscripción de Premium. En pantalla estarán viendo los títulos que van a estar disponibles a partir del 15 de agosto para la suscripción de PlayStation Plus Extra, excepto el Sea of Stars, el juego de rol de Sabotage Studios, que estará disponible desde el día de su lanzamiento, pero recién el 29 de agosto. Por otro lado, también tenemos los 3 juegos clásicos, también los ven en pantalla, para el PlayStation Plus Premium o Deluxe. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo mes de PlayStation Plus, tanto Extra como Premium? Si alguno tiene la suscripción, me lo dejan en los comentarios a ver qué opinan de esta suscripción. The King of Fighters 13 ya tiene fecha de lanzamiento y te lo anuncio en este video. The King of Fighters 13 Global Match se lanzará finalmente el 16 de noviembre en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esta versión del juego del 2010 llega a las nuevas consolas, pero sobre todo se actualiza el juego online con el código Rollback. Global Match ha pasado por varias fases de beta durante unos meses que han puesto a prueba su código de red Rollback, que permite enmascarar el lag que puede aparecer en los combates online. La mayoría de los lanzamientos actuales utilizan esta tecnología, como el último título de esta saga, The King of Fighters 15. El xenomorfo de Alien va a estar disponible en Dead by Daylight a partir de la fecha que te voy a contar a continuación. El desarrollador Behavior Interactive ha anunciado a través de un nuevo tráiler de YouTube la fecha en la que los jugadores de Dead by Daylight pueden disfrutar los nuevos contenidos basados en la famosa saga cinematográfica de ciencia ficción creada por Ridley Scott. Será a partir del próximo 29 de agosto cuando los jugadores que jueguen el rol de asesino podrán ponerse en la piel del xenomorfo, mientras que los supervivientes encarnarán a Ellen Ripley. Será posible también visitar un nuevo escenario que recrea los restos de la Nostromo. Eso sí, para disfrutar de Alien y de sus personajes tenés que tener sí o sí el videojuego base de Dead by Daylight. Call of Duty Modern Warfare 3 anuncia que te permitirá mantener el progreso de armas y contenidos del Modern Warfare 2. Mira, Activision está en plena campaña de marketing del Call of Duty Modern Warfare 3 del 2023, que estará disponible el 10 de noviembre para las plataformas que todavía no se han anunciado. Previo al primer tráiler en el Call of Duty Warzone 2.0 la próxima semana, la compañía ha anunciado en su blog oficial que casi todos los contenidos del Battle Royale y de Call of Duty Modern Warfare 2 del 2022 serán compatibles con la entrega Modern Warfare 3 del 2023. Se incluirían armas, contenidos cosméticos, incluidos los paquetes, los operadores, los aspectos de operadores y otras recompensas, desbloqueables y objetos digitales comprados en la tienda de microtransacciones. También todos aquellos contenidos que ya no se pueden adquirir o que se obtenían en la temporada pasada. Las armas, los planos de armas y sus accesorios, sus aspectos, los emblemas y las pantallas de carga desbloqueadas, los títulos y los aspectos de los vehículos también se pueden utilizar en la nueva versión del juego de disparo. ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva mecánica o de esta nueva forma de traer un nuevo Call of Duty? Quizás es interesante poder seguir manteniendo las cosas que comprábamos y eso en los anteriores Call of Duty. El nuevo juego de FIFA, EA Sports FC24, nos muestra sus novedades en el modo estrella Ultimate Team. EA Sports sigue preparando el camino para la llegada de EA Sports FC24, su primer simulador en el fútbol ajeno a la saga de FIFA, que se va a publicar el 29 de septiembre. Poco a poco, EA nos ha ido dando diferentes detalles de cómo será el juego, mostrándonos por ejemplo las mejoras en la ambientación de partidos, o que en el caso de que ocupa hoy, las novedades que llega en el Ultimate Team, en el que podremos crear un equipo de leyenda con los mejores futbolistas de la actualidad y también leyendas del pasado. En esta ocasión parece que una de las mecánicas más importantes va a ser las nuevas evoluciones que nos permitan agarrar a nuestros jugadores de los equipos más modestos y hacerlos subir de nivel, personalizar sus habilidades para que podamos utilizarlos en nuestros equipos y además darles nuestro propio estilo, ya que iremos eligiendo las mejoras hasta conseguir un jugador único. Otro punto crucial de esta entrega es que las mujeres futbolistas jugarán un papel muy importante y podrán añadir
añadirse a nuestras plantillas para crear un equipo totalmente mixto en el que tendremos a nuestros jugadores y jugadoras favoritos. También se incluyen 6 ligas femeninas a Ultimate Team. GTA 6 saldría en el 2024, afirma la compañía Take-Two. Take-Two ha presentado sus resultados financieros del primer trimestre del actual año fiscal, que termina en marzo del 2024, aunque el dato más interesante son las previsiones para el próximo año fiscal, desde abril de 2024 a marzo del 2025, en las que vuelve a insinuar un importante lanzamiento que probablemente será Grand Theft Auto 6. Si no hay retraso, GTA 6 se va a situar entre abril del 2024 y marzo del 2025, probablemente en octubre o noviembre del 2024. Y hablando de Take-Two, vamos a hablar un poco de Red Dead Redemption y nada, su justificación al precio de $49,99 de la versión para Play 4 y Switch. Para los que no lo sepan, las nuevas versiones de Red Dead Redemption 1 para Play 4 y Nintendo Switch llevan arrastrando polémica desde su anuncio. Y es que los usuarios no están muy satisfechos con el hecho de que Rockstar Games y Take-Two Interactive hayan decidido realizar un sencillo relanzamiento en lugar de un remake o una remasterización, que es lo que se esperaba. Otro aspecto que tiene a la gente enojada es su precio de 49,9 euros o dólares, el cual ha sido defendido por Strauss Zelnick, CEO y presidente de Take-Two Interactive, en unas declaraciones exclusivas para IGN. Creemos que ese precio es comercialmente correcto, sobre todo teniendo en cuenta que es el precio que tienen las consolas de Xbox. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en los sistemas de Microsoft la expansión conocida como Red Dead Undead Nightmare se vende por separado a $10 o 10, y en este caso para las versiones de PlayStation 4 y de Nintendo Switch vendría incluido con el juego en el precio. Videojuego gratuito, comencemos con Unity of Command Stalingrad Campaign. Este videojuego se puede canjear desde la web de Fanatical, donde te va a dar un código para que te vayas a la página de Steam o al lanzador de Steam y lo canjees desde ahí. Unity of Command es un juego de guerra a nivel operativo innovador y refrescante que cubre la totalidad de la campaña de Stalingrado de 1942-1943 en el frente oriental. Lo único que tienen que hacer es entrar a Fanatical y buscar Unity of Command y les va a aparecer el videojuego gratuito para poder registrarse y canjear el código para canjearlo después en Steam. 2 juegos gratis en Epic Games Store. Como cada jueves, la tienda renovó sus ofertas gratuitas y en este caso nos estaría regalando 2 videojuegos que en total suman alrededor de $50. El primer videojuego es Orwell Keeping an Age of You. Investiga las vidas de los ciudadanos para encontrar los responsables de una serie de ataques terroristas, pero ten cuidado, la información que proporciones tendrá sus consecuencias. Y por otro lado, el otro videojuego que tendríamos disponible para canjear y quedárnoslo para siempre es Europa Universal Squad. Dirige una nación desde el Renacimiento hasta la revolución de una compleja simulación del comienzo del mundo moderno. Domina el arte de la guerra, la diplomacia y el comercio para cambiar la historia de tu nación. Para obtener estos videojuegos, lo único que tienen que hacer es iniciar sesión o registrarse en Epic Games Store, acceder a la página de juegos gratuitos y en darle en obtener y realizar pedido. Les va a salir $0, 0 euros y no les va a pedir ningún medio de pago. Se les va a añadir directamente a su biblioteca. Les va a quedar para siempre, pero tienen tiempo para canjearlos hasta el próximo 17 de agosto. A partir del 17 de agosto vamos a tener 2 nuevos videojuegos, también que vamos a poder canjear de forma gratuita y quedárnoslo para siempre. Esos son Black Book y Dodo Peak. Estos 2 videojuegos estarían la próxima semana. En este video, además de las noticias de videojuegos, te dejo hasta un 10% de descuento en juegos de DLC y tarjetas de regalo con el código que estás viendo en pantalla. Y si no, también tenemos ofertas. Vamos a tener hasta un 12% de descuento con el código que estás viendo en pantalla. Además de esto, también tenemos un sorteo activo para este mes. Les dejo el enlace a las ofertas y al sorteo en el comentario fijado. 5 juegos de Assassin's Creed completamente gratis para todo el mundo. Si sos fanático de la aclamada saga de los asesinos, entonces esta noticia te interesa muchísimo, ya que Ubisoft ha anunciado el Assassin's Creed Free Weekend, evento en el que podrás jugar hasta 5 títulos de la franquicia de forma gratuita, eso sí, por tiempo limitado. El lanzamiento de Assassin's Creed Mirage está a la vuelta de la esquina y se quiere promocionar completamente este videojuego. Por eso podremos acceder a varios Assassin's Creed, en particular 5, durante una fecha limitada. La fecha disponible de estos videojuegos va a ser del 10 al 14 de agosto del 2023, pero dependiendo de la consola o plataforma en la que juegues va a depender un poco qué videojuegos y las reglas de cómo descargarlo. Por ejemplo, los que tengan PC van a poder disfrutar de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation y Assassin's Creed Black Flag disponible a través del Ubisoft Connect, mientras que el Assassin's Creed Valhalla lo tendrían que descargar desde el Epic Games Store. Los que tengan Play 4 y Play 5 pueden jugar sin problemas Assassin's Creed Valhalla desde el 10 de agosto hasta el 14 de agosto, aunque para acceder al Ezio Collection y al Assassin's Creed Black Flag tendrían que contar con la suscripción a PlayStation Plus Extra. Por otro lado, en el caso de Xbox One y Xbox Series XS, los suscriptores de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass
van a poder disfrutar los 5 juegos desde el 10 al 14 de agosto. Estos 5 juegos repasamos son Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Ezio Collection, que incluye los 3 videojuegos de la saga de Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations. Y acá los quiero leer a ustedes, ¿cuál es su Assassin's Creed favorito? El mío, el que más me gustó, fue la trilogía del primer Assassin's Creed de Ezio Collection. Los quiero leer a ustedes, a ver en los comentarios, a ver cuál es su Assassin's Creed favorito y a cuál van a jugar durante este periodo gratuito de Assassin's Creed.